Bienvenidos a nuestra quinta semana de predicación de Vida con Propósito. El tema que veremos en esta prédica tiene que ver con hacer discípulos, cumplir nuestra misión. Espero que estén disfrutando de estos 40 días de campaña en donde hemos visto los 5 propósitos que Dios ha dejado para cada uno de los que somos sus hijos. ¿Sí? Estamos aquí en esta tierra para adorarlo, para hacer familia, para crecer a la estatura de Cristo, para servirlo a Él, servir a su iglesia, servir a los demás. Y ahora trataremos el tema de nuestra misión. Permítanme orar para comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos reúnes en tu nombre. Gracias por el privilegio de abrir tu palabra y de compartir con mis hermanos, Señor, estas verdades bíblicas, Señor. Bendecimos tu nombre y te alabamos, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. El texto que vamos a utilizar para esta enseñanza se encuentra en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 20, los versículos del 19 al 23. El Señor Jesucristo había sido crucificado, enterrado, y ya las mujeres habían tenido su encuentro con el Señor resucitado. Y vamos a ver lo que dice el texto bíblico en el versículo 19 del capítulo 20 de Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Era el domingo en la noche, luego de un fin de semana de dolor. Los discípulos estaban aterrorizados, habían huido, dejado a su maestro, el cual había sido arrestado, enjuiciado, crucificado. Y ahora también tenían temor de las represalias, ¿sí? De la oposición que tenían por parte de los religiosos judíos, y por la persecución también de parte de autoridades romanas. Estaban resguardados por candados y puertas, pero el Señor Jesús había resucitado y se les aparece con un cuerpo glorificado. Vamos a ver que realiza 4 acciones nuestro Señor. Los anima para que cumplan la misión de compartir el mensaje del Evangelio y hacer discípulos. Se revela de tal forma que les da gozo. Los envía para que cumplan esa misión y les da su Espíritu Santo para que hagan este encargo. ¿Cuál era esta misión? Y todos sabemos que el concepto de misión es la idea central de una organización que responde a la pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? La misión es nuestro actuar que nos llevará a conseguir una gran meta. Esta misión nos une y nos da identidad. Los cristianos tenemos un encargo. El Señor lo reveló a sus discípulos desde antes de su muerte. Los capacitó para esto. En Lucas, el capítulo 9, les envía a predicar acerca del reino de los cielos, a sanar enfermos, a compartir este mensaje de que el Señor Jesús venía a darles libertad en su corazón del pecado. Jesucristo, el Mesías, había llegado para acercar al hombre a Dios a través del perdón. La misión de esos discípulos era y actualmente es la misma del Señor Jesús: dar a conocer al Padre, y que la vida eterna y la salvación están en su Hijo Jesucristo. Cuando el Señor aparece a los discípulos en el texto que leemos de Juan 20, les da paz, les da confianza. Utiliza la palabra shalom, que es un bienestar que puede tener el Hijo de Dios.
Veamos lo que hace nuestro Señor. Ahí en esos momentos en que nada podía atravesar esas puertas, el Señor llega. Ellos necesitaban sentirse protegidos. Y es ahí donde el Señor se pone justo en medio de ellos para inspirarles esa confianza que requerían y darles de su paz. Seguramente ellos recordarían lo que habían sido enseñados por el Mesías, que estaría siempre con ellos si se ponían de acuerdo y en armonía con unidad de espíritu invocaban su nombre. Lo dice el Mateo capítulo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ya en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios en medio de un pueblo obediente y que buscaba a su Señor, traía seguridad, armonía y daba garantía de que no serían avergonzados. Lo dice Joel, capítulo 2, 26 al 28. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Podemos decir de estas lecturas que previo a darles el encargo de compartir el mensaje de salvación, Él busca que estemos unidos, que Él esté en medio nuestro, y es una realidad. Una iglesia que vive unida en el Espíritu, un hogar en donde ustedes, papitos, se lideran la parte espiritual, procurando que su Señor sea el centro de sus vidas, van a poder evangelizar a sus hijos y a sus familiares. La segunda acción que realiza el Señor, además de entrar y estar en medio de ellos, es que les da paz. El Señor los saluda con las palabras, paz a vosotros. Esta era la forma común de acercarse a un amigo, deseándole que esté bien, sobre todo en paz o en buenos términos con Jehová, con Dios. Así lo indica en Números, el capítulo 6, versículo 24 al 26. Vaya y leamos juntos en Números, el capítulo 6, versículos 24 al 26. Dice así: que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Ponga en ti el shalom, ponga en ti ese corazón que está completo en Dios. Esta palabra shalom se le utilizaba también para decir que está todo pagado, todo listo, todo está bien. La bendición sacerdotal que leemos en Números significaba que Dios te mire con agrado, que tú puedas relacionarte bien con el Señor y recibas de Él bendición, bienestar y gozar de la comunión con Él. Así se resumía Shalom. Era tan necesaria en ese momento de la vida de los discípulos la presencia de su Maestro y de su paz, que ellos ahora tranquilos podían recibir la maravillosa revelación de la resurrección. Sí, ya estaba ahí el Señor y les iba a decir de qué se trataba. El Señor había conquistado la muerte. Había comprado para todos nosotros la paz con Dios, y el pecado había sido pagado gracias al Cordero Perfecto, y ya no seríamos esclavos del pecado, teníamos libertad. Con su paz, con su shalom, entonces tú y yo podemos relacionarnos sin problema con nuestro Padre Celestial, ir al trono de su gracia a través de su Hijo Jesucristo. Es en esos momentos cuando el Señor Jesús levanta sus brazos, ¿sí? Les muestra el costado, las palmas de sus manos traspasadas por los clavos,
cuando les dice, gracias a este sacrificio, ahora tienes shalom, bienestar, tienes paz. Solo aquellos que reciben a Cristo y su palabra pueden gozar de este shalom completo del alma. En segundo lugar, el Señor se va a revelar y les va a dar el gozo de cumplir con su misión de hacer discípulos. Porque alguien que se encuentra con Jesús, a quien se le ha perdonado los pecados, se llena de alegría. Ya no hay más culpa. Puedo levantar el rostro, puedo seguir adelante y tengo una esperanza eterna que voy a vivir en el cielo. Miren lo que dice el versículo 20 de Juan 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pasa a ustedes, vean mi cuerpo resucitado. Les estaba diciendo, el sacrificio es real. Para cumplir la misión de hacer discípulos, de compartir su palabra y de ver el actuar de Dios con poder en la vida de otro, debes primero ser un discípulo y haberlo conocido de verdad. ¿Lo conoces al Señor Jesús? ¿Has entregado tu vida a nuestro Salvador y Señor? ¿En realidad Él es el Señor de tu vida? Esta misión requiere de vivir de manera resucitada, con una novedad de vida, según lo señala Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La evidencia de la resurrección en ese momento para los discípulos era que lo podían palpar al Cristo vivo. La evidencia de que Cristo ha resucitado es que mi vida tenga el poder de su Espíritu Santo cambiándome, haciéndome vivir diferente. Diferente porque Él está conmigo, Él vive en mi corazón. Por eso Pablo menciona que lo que vive en la carne está sujeto a la fe que tenía en Cristo. Y como son mis discípulos, dice el Señor, ahora yo los envío. Solo aquellos que se han encontrado conmigo los puedo enviar a hacer algo que es de tanta responsabilidad, porque se habla del destino eterno de las personas, porque el Evangelio salva del infierno. Usted no puede hablar de Cristo si no conoce a Cristo. No se puede predicar el Evangelio si no se vive el Evangelio. Y por eso reitera, la paz de Dios está contigo, entonces anda. Es una afirmación poderosa y hermosa. Vamos a ver en los versículos siguientes, el 21. Dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Paz a ustedes. Y ahora hagan lo que yo hago, estén tranquilos, serenos, solo hagan lo que han aprendido, lo que yo he hablado y que ahora está en sus corazones. El Señor había sido enviado por Dios Padre para demostrar su amor. El Hijo moría por los pecados de la humanidad. Lo había enviado para que viviera en medio nuestro y veamos su gloria. Y lo mismo ahora nosotros debemos hacer. Sí, porque cuando usted y yo seguimos a Cristo, le servimos con gozo y nos acordamos de todo lo bueno que Él ha hecho, estaremos dispuestos a cumplir con este encargo de hablar de Él, de vivir como Él y de ser cartas abiertas. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 3, los versículos 2 y el 3. Dice así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón, del corazón, de carne. Muchos han dicho que desearían que Dios hable a sus familiares, hijos, esposos, amigos y jefes. Se nos pide, ore por mi hermano, ore por mi esposo, ore, y es correcto, hay que orar.
Pero déjeme decirle que usted es una carta abierta para que otros conozcan al Señor. Sí, la misión es suya. Usted debe mostrar con su corazón, por la forma en que vive, que el Espíritu Santo lo ha llenado. Usted debe dejar ver que Cristo está en usted y es real con sus acciones, con sus actitudes y con sus decisiones. Y sea honesto. Compártales lo que usted ha vivido y tal vez fracasado y cómo ha sido perdonado. Compártale sus debilidades. Compártale cómo Dios le ha provisto cuando usted lo ha requerido en un momento muy difícil. Compártale lo que es el gozo de tener comunión día a día con el Señor y cómo la palabra penetra en su corazón haciendo un cambio que nunca antes había sido posible. Comparta lo que Cristo es para usted. Hable del Señor. Se llama tener un testimonio listo para responderle a los demás acerca de su Salvador. Y es por eso que el Señor le dice, vayan, porque van a tener éxito. Vayan, que yo estoy con ustedes. Vayan porque vamos a trabajar juntos. Sí, el Señor nos iba a acompañar y nos acompaña. Vayan porque lo que tienen que hacer es sencillamente decir lo que yo hago por cada uno de ustedes. Ahora, compartir el Evangelio es mucho más sencillo que antes. Las redes sociales y la comunicación digital está haciendo que este encargo que nos dejó el Señor de hacer discípulos por todo el mundo sea una realidad. Antes no se podía llegar en segundos con la comunicación a otros lados y con bajos costos. Actualmente, con una cantidad mínima de inversión, usted puede decirle a alguien en cualquier lugar que Dios lo ama. Usted va a poder mandar un video, un mail o en sus redes sociales decir quién es Cristo Jesús. Hable, no se quede callado, que estamos en los últimos tiempos. Pero para realizar toda esta tarea, no la podemos hacer en nuestras fuerzas. Hay que realizarla en el poder del Espíritu Santo. Miren, cuando Dios crea al hombre, le respira vida y le dice que sojuzgue la tierra. Ahora el Señor infunde su espíritu en los discípulos y en nosotros para que hagamos esta otra tarea de llevar vida, sí, a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Leamos lo que pasó en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, con la presencia del Espíritu Santo, la nueva creación, el nuevo hombre, vive por la presencia del Espíritu Eterno. Pero esto, nuevamente lo recalco, no es en nuestras fuerzas, no es con espada ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Leámoslo en Zacarías capítulo 4 y el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nos llama la atención ahora, en la actualidad, la vida de la canciller alemana, mujer y científica, humilde, pero muy clara en sus convicciones y humanas. Sí, la canciller Merkel sacó a Alemania de una crisis económica, pasó el tiempo difícil del Brexit. Es una mujer humilde que no vive con opulencias, que es sensible a las situaciones duras de la vida, que aplicó el método científico para mirar los problemas desde algunas ópticas, que cumplió su misión de guiar un país y dejar a toda Europa un estilo de gobierno con austeridad, con técnica, con tranquilidad y con trabajo consistentes. Aprendamos de esta dama cristiana, que no es la fuerza, no es con este poder de tal vez de las armas, sino con el poder del Señor obrando en una vida que se deja utilizar. Ora
ora en el poder del Espíritu Santo y deja que Él te revele cómo traer a otras personas a Cristo, qué palabras debes de utilizar, cómo crear puentes con aquellos que no conocen al Señor. ¿Tienes alguna habilidad? Utilízala para crear un acercamiento y tener el derecho a ser escuchado. ¿Sabes hacer deporte? Bueno, en un partido de fútbol al final habla de Jesucristo. ¿Sabes cocinar? Bueno, invita a alguien para que aprenda este arte culinario y ahí le compartes del Señor. Tu profesión, mientras estás compartiendo con alguien, procura dar un buen testimonio para que el otro vea que hay una vida diferente. ¿Y cómo saber que estamos cumpliendo la misión? Leamos lo que ocurre con Tomás, quien llega a ser un discípulo real, pero inicialmente duda de la resurrección del Señor. En la segunda ocasión que Jesucristo se aparece, entonces ahí sí su corazón se sintoniza con la verdad del Evangelio del Cristo resucitado. Vamos a Juan, el capítulo 20, los versículos 26 al 28. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. La evidencia de que estamos haciendo discípulos es que existen cristianos que pueden decir esta frase: Señor mío y Dios mío. Sí, cuando una persona se ha entregado por completo al Señor y su vida gira alrededor de Cristo y quiere agradarle a Él y quiere tener comunión con Él y quiere compartir lo que Cristo ha hecho y que vive ese gozo de la salvación, entonces nuestra labor está culminando. No te desesperes, ten paciencia, persevera, que las cosas buenas toman tiempo. Entonces yo te animo a seguir en oración, a seguir enseñando la palabra, a dar un buen testimonio. Nuestra labor solo terminará cuando veamos cristianos maduros que anhelan vivir para Cristo Jesús. Y yo te pregunto, ¿estará en el cielo alguien por ti? Hay personas que han aceptado a Cristo y que su destino eterno ha cambiado de ir al infierno a ahora estar sentado en los lugares celestiales. La salvación de un alma es muy importante, tal vez es lo más importante en esta vida. Entonces, yo te llamo la atención y te animo a que te preocupes por vivir de tal manera que cumplas tu misión. ¿Qué vas a hacer con el mensaje del día de hoy? ¿Vas a cambiar tus prioridades y vas a procurar que otros sepan de el Señor Jesús y vas a invertir tu vida para que esa persona sea un discípulo comprometido? Recuerda, el Señor te dará paz y confianza, vivirá en medio nuestro para que puedas cumplir tu misión. Vas a tener la tranquilidad que solamente Él da y te dará el gozo por cumplir esa misión. Vas a tenerlo como algo que es muy bueno y muy bonito para ti, compartir este mensaje del Evangelio. El Señor también te va a dar serenidad y te va a decir: yo estoy en control, y te va a guiar con las palabras necesarias para poder decir que Cristo es Señor y Salvador. Pero también y por sobre todo, te llenará de su Espíritu Santo, porque ya lo tienes en tu corazón, pero debes de seguir alimentando ese Espíritu con su palabra. Sí, esa llenura te dará el poder para cumplir su misión. Anhelo que este mensaje haya llegado a tu corazón y que puedas seguir haciendo discípulos para nuestro amado Señor Jesucristo. Oremos.
Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra, y está muy claro, Señor, el Cristo resucitado nos ha dado el poder con su Espíritu Santo para compartir quién eres para cada uno de nosotros. Bendícenos, ayúdanos, y que podamos, Señor, utilizar los medios que tengamos para que otros te conozcan y cambiar su destino eterno. Porque te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén.